¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Esta mañana se está celebrando en la sede del Ministerio Público la ceremonia de toma de mando del nuevo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Se despide en un discurso que todavía continúa el exfiscal José Peláez, y nosotros estaremos atentos al momento en que el nuevo fiscal de la Nación tome la palabra. Solamente recordar brevemente la controversia que ha habido en el nombramiento de este fiscal, de que estas dos fiscales supremas que el Tribunal Constitucional pidió que fueran, digamos, destituidas, pero a las que se le debería crear unas nuevas plazas para darle paso a Mateo Castañeda. Estas dos fiscales se dijo que se les había mejorado las notas de calificación para que precisamente después votaran a favor de Carlos Ramos Heredia. Se habla de la vinculación, a pesar de que hay un lazo de sexto grado de consanguinidad con la primera dama, de que ese sería el nexo con Palacio de Gobierno. Y finalmente también se habla de la relación que en su momento hubo entre el fiscal Ramos Heredia en el caso de Petroaudios. Hay un audio en el que el señor Kimper habla de que nuestro fiscal, en referencia al actual fiscal de la Nación. Así que digamos que hay una serie de sombras que acechan al nuevo fiscal de la Nación, y la pregunta que hoy día les planteamos es la siguiente en el Twitter. ¿Confía usted en que el nuevo fiscal de la Nación garantizará la autonomía en el Ministerio Público? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @más que noticias. Al final, como siempre, de esta edición leeremos sus respuestas. Vamos a ver los titulares de la hora. Carlos Ramos Heredia asumirá en breve la Fiscalía de la Nación. Su antecesor, José Peláez, negó interferencia en la labor fiscal y criticó a la prensa por cuestionar su gestión. Tras culminar la huelga de trabajadores judiciales, cientos de litigantes hacen largas colas en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima para ser atendidos. Vamos a dejar los titulares en suspenso porque ya empieza la juramentación de Carlos Ramos Heredia y vamos a escuchar. Aquí en unos instantes ya se va a llevar a cabo la juramentación del nuevo fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos Heredia. Va a estar a cargo, como vemos en imágenes, del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Ahí vemos la juramentación. Escuchemos. Ahí está, muy breve la juramentación, precedida por el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, al nuevo fiscal de la Nación. Esperemos en unos minutos más de sus primeras palabras como el nuevo fiscal de la Nación. Está saludando al público presente. Hace unos instantes también ha dado su discurso el ex fiscal de la Nación, el doctor José Peláez Pardales, que ha dado un balance de su gestión, que han sido, como ya sabemos, 3 años. Ahí recibe las felicitaciones del presidente, también del presidente del Poder Judicial y de toda la mesa de honor que se ha dado cita también hoy día para esta juramentación aquí en el Ministerio Público de la Avenida Bancay. Ahí ya se acerca para dar sus primeras palabras como fiscal de la Nación, su primer discurso como titular como fiscal de la Nación. Vamos a escuchar sus primeras palabras, Pamela. Constitucional de la República del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso. Señor presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez. Señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Jani. Señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera Helguera. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y amigo, Francisco Tábara Córdoba. Señor Fiscal Supremo José Antonio Peláez Pardales, es fiscal de la Nación. Señor
señores congresistas acá presentes, señores ministros de Estado, señores miembros del Tribunal Constitucional, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, señores miembros de la Junta de Fiscales Supremos, doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, doctora Zoraida Ábalos Rivera, doctora Nora Mirabal Gambini, señores magistrados supremos del Poder Judicial, señora ex fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. Transmisión en vivo para ATV+, son las palabras del nuevo fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos Heredia, que acaba de juramentar. Al embajador de la República de Suiza, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Leonel Cabrera, señor comandante general del Ejército del Perú, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú, señor comandante general de la Fuerza Aérea, señor director general de la Policía Nacional Policía Nacional del Perú, señores miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, señor presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, señores fiscales superiores, adjuntos supremos, adjuntos superiores provinciales, adjuntos provinciales, funcionarios y personal del Ministerio Público, señores periodistas, dignos invitados, señores y señoras presentes. Cuando en 1981 muchos de nosotros empezábamos nuestra carrera de fiscales, no existían en Lima más de 100 dependencias policiales, entre estaciones de la Policía de Investigaciones del Perú y comisarías de la Guardia Civil. Además, 2 establecimientos penales que no recibían el control de fiscales ni de los jueces de instrucción. Las detenciones eran arbitrarias, eran frecuentes y, como todos recordarán, el no acreditar trabajo conocido era razón suficiente para que un ciudadano fuera privado de su libertad, en base al imperio de la denominada ley de vagancia, siendo internado en celdas que eran verdaderas mazmorras medievales, que en algunos casos eran denominadas sarcásticamente celdas de meditación. La supuesta confesión sincera en esas fases históricas era arrancada mediante variadas y refinadas formas de tortura, es decir, primero el hombre y después la prueba. Por otra parte, el establecimiento penal, el único que había de San Pedro, más conocido como Lurigancho, ya tenía una superpoblación. Gran cantidad de los internos no conocían el estado de sus procesos penales y menos aún el número de sus expedientes. Muchos de ellos ya habían cumplido con exceso condenas de más de 25 años. En ese año, 1981, hacía poco que habíamos entrado a una nueva fase de nuestra historia, un gobierno democrático, fruto de la elección popular, había ingresado en escena. Es en dicho contexto donde nació por mandato constitucional el Ministerio Público, nuestra institución tutelar, hoy de aniversario, que se constituyó en la esperanza de todos nosotros, defensores de la democracia, de los derechos fundamentales y de la legalidad. Es así como un día como hoy, 12 de mayo, hace 33 años, el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos juramentó como primer fiscal de la Nación, al que también se le asignó funciones de ombudsman, es decir, defensor del pueblo y además presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces. Hace 33 años emprendimos esta tarea y nuestras armas fueron, son y serán la Constitución y la ley. Se formó en aquel entonces el primer grupo de abogados auxiliares de fiscal, al cual
accedimos por concurso público. El narcotráfico se había empoderado de zonas de nuestra patria y el terrorismo germinaba silenciosamente. La respuesta inmediata del Ministerio Público fue la de formar un grupo de élite que trabajara en zonas que habían sido declaradas en emergencia. En ese contexto se constituyó el pool de abogados auxiliares, verdadera cantera de nuevos fiscales pioneros en el sistema acusatorio. Muchos de ellos nos acompañan en el día de hoy en el auditorio. Y la señalo brevemente: Zoraida Ábalos, fiscal suprema; el doctor Avelino Guillén, ex fiscal; la doctora María Zavala, que llegó a ser ministra de Estado; el doctor Máximo Herrera, ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Es así también que en febrero de 1983, ante el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, presté el juramento de ley y por primera vez opté el cargo de fiscal. Y como no podía ser de otra manera, se me designó a la zona de emergencia de Ucayali, Cerro de Pasco y Guano, zona dominada por el narcotráfico. Ahora, después de más de 3 décadas de continua lucha contra la delincuencia en sus variadas formas, por decisión democrática, en cumplimiento de la Constitución, tengo el alto honor de haber sido elegido fiscal de la Nación y convertirme en el ciudadano encargado de dirigir nuestra institución con la participación de nuestros órganos de gobierno. Sabemos que nos encontramos en un difícil y complejo escenario. La criminalidad nos obliga, por ello, a asumir una posición de lucha frontal contra diversas tipologías del delito. La defensa de los derechos de nuestros ciudadanos, de los niños y de las niñas, de los adolescentes, nos recuerda con claridad a quién debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos y que debemos hacerlo de manera sistemática y multidisciplinaria. En el presente discurso debemos dirigirnos a los medios de comunicación masiva. Primero, para agradecerles su presencia en este acto protocolar y luego para puntualizar la importancia de los medios de difusión masiva en el desarrollo de un país como el nuestro. Nosotros, en el Ministerio Público, a través de los medios de comunicación y con ellos, hemos podido realizar acciones comunes contra la criminalidad, llegando a tener éxito. Ahora, después de los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, debemos reflexionar que un trabajo que no se expone no existe. Es decir, las acciones del Ministerio Público no son conocidas. El Ministerio Público no puede seguir con el criterio de actuar con un perfil bajo. Debemos transparentar nuestras decisiones y acciones, poniendo énfasis en los derechos del ciudadano, en el marco de respeto de la Constitución y la ley, y así fortalecer nuestra imagen. La legalidad nos da la Constitución, pero el respaldo nos da la ciudadanía. Planes y propuestas. En lo que se refiere al narcotráfico y el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas en nuestro medio constituye una preocupación constante. Ahora hacemos muchos diagnósticos, conocemos las formas diversas en que actúa la delincuencia. Igualmente, conocemos el alcance global de las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas y la alarmante cantidad de activos que se generan en el mercado mundial. Sin duda, el Ministerio Público se constituye en la principal institución que combate dichos delitos. Por ello, se hace necesario se adopten las medidas necesarias de inmediato. Primero, se debe fortalecer las unidades especializadas del Ministerio Público en las investigaciones contra el narcotráfico y el lavado de activos
provenientes del tráfico ilícito de drogas. Para ello, promoveremos la instalación de un grupo de trabajo, cuyos primeros acuerdos ya se han realizado en la administración del doctor Peláez Bardales, en un programa de unidades selectas, el cual estará integrado por la Administración para el Control de Drogas DEA del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones del Perú, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Ese acuerdo multidisciplinario está para la revisión y la firma. Segundo, crearemos la Oficina de Recuperación de Activos en el Ministerio Público. Atacar el bolsillo de la delincuencia debe ser uno de nuestros mayores logros. Debemos recuperar de inmediato el dinero sustraído de nuestro país. Para ello también estamos recibiendo apoyo técnico internacional. Lucha frontal contra la corrupción. En cuanto a los actos de corrupción, que en su mayoría están vinculados a la sustracción ilegal del patrimonio del Estado, se promoverá un trabajo articulado con instituciones vinculadas directamente con el problema, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, a efectos de hacer un ataque conjunto contra la corrupción, de manera efectiva, eficaz y efectista. La ciudadanía espera respuestas inmediatas en este sector. Fomentaremos el incremento requerido de los peritos, especialmente los contables, en un enfoque de sistema de conjunto, creándose en el Ministerio Público una base de datos sobre las sentencias condenatorias por los casos de corrupción. Además de lo mencionado, también combatiremos con decisión la minería ilegal, la explotación sexual infantil, la trata de personas, la violencia doméstica. Ahora me voy a referir a las medidas de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El Ministerio Público requiere potencializar acciones en defensa de la seguridad ciudadana. Hay muchos diagnósticos, pero debemos tomar las siguientes medidas urgentes en el Ministerio Público. La creación de un Consejo Consultivo para el Ministerio Público con la participación de profesionales de todas las áreas que nos permitan tomar las medidas inmediatas, entendiendo que la actuación del Ministerio Público tiene dos ámbitos principales. En este sentido, ya contamos con profesionales, empresarios, representantes del Banco Mundial y otros que nos darán el apoyo técnico que se requiere. El Ministerio Público tiene dos ámbitos. Primero, como integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, generar metas y objetivos con la participación activa de todas las instituciones públicas y privadas, con la participación de la ciudadanía, unidades vecinales, rondas campesinas, comunidades nativas de nuestra selva. Así también, como Ministerio Público, continuar con los programas de inserción social que se han expresado por el señor fiscal que me antecedió, el doctor Peláez Bardales. Existe un problema bien grave en nuestra sociedad que perjudica al fortalecimiento de lo que es la seguridad ciudadana. El tema de la alta incidencia de muertes por eventos de tránsito y principalmente en las zonas altoandinas. Cuando se produce un accidente de tránsito y un bus se despista, se producen a veces más de 20 muertes. Esta es la gran incidencia en la cual nosotros tenemos que intervenir también de forma inmediata e eficaz. Para ello crearemos fiscalías de prevención en tránsito y seguridad vial. La respuesta penal es tardía a este problema gravitante. Por otra parte, no todo es especialización. Se debe fortalecer también las fiscalías competentes en los delitos comunes,
de alta incidencia, que en su mayoría son competentes en delitos contra el patrimonio, en donde los agraviados son los ciudadanos de a pie. Es el sector más perjudicado. En interculturalidad, sin duda, seguiremos ya el derrotero que ha sido señalado. El Perú es un país integrado por varias naciones y culturas. Se ha desarrollado un primer acercamiento con nativos de nuestra selva y ronderos de la zona norte. 12:21. Vamos a estar atentos a la marcha del discurso del nuevo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, pero vamos a conversar un poco precisamente de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, de lo que está ocurriendo en el Congreso a nivel político. La cosa está bastante movida y para conversar de esos temas está con nosotros el congresista José León. Él es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y miembro de la bancada de Perú Posible en el Congreso. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Se designa finalmente, juramenta como fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, a pesar de todos los cuestionamientos que hay en torno a este nombramiento. Sí. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, mi primera reacción como institución de un partido político, hay que saludar la gestión y decir que esta es una institución con autonomía constitucional y que por lo tanto hay que respetar la elección. Lo ha hecho además democráticamente. El fiscal ahora Ramos Heredia estuvo en nuestra bancada hace unos días, vino a explicar los mismos lineamientos. Creo que ha estado socializando con los partidos políticos, me parece bien. Lo que sí aprovecho es para poner en la agenda dos cosas que es urgente y que se percibe desde el interior del país. Es el hecho que estando a puertas de una campaña que va a ser millonaria, va a ser una campaña de millonazos ahora, estas elecciones de octubre, creo que hay que tener muchísimo cuidado y propongo que debe activarse inmediatamente la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar que se infiltre dinero del narcotráfico, dinero de lavado, o que por esta vía también se metan a la política gente que no merece estar en la política y que la degenere en estas elecciones. Tiene que ser clarísimo el mensaje ahí. La Fiscalía de Prevención del Delito tiene que tener ahí una estrategia muy fina para evitar que esto suceda. De acuerdo, es un buen punto, pero ahí también hay cierta responsabilidad de los partidos políticos, porque han dejado que los movimientos regionales, que muchas veces son movimientos que surgen en la previa a las épocas electorales, tomando una cerveza, y gana el que tiene la billetera más gorda. ¿Y dónde está el trabajo de los partidos políticos en formar cuadros, en hacer trabajo en sus bases para tener candidatos propios y hacer la competencia con los partidos políticos formales y conocidos que están tristemente venidos a menos? Que los tres principales líderes políticos reconocidos, tres expresidentes cuestionados, el presidente Toledo, el presidente García y el presidente Fujimori, que está preso. Digamos, sobre los tres, uno está preso, y sobre los dos que están en libertad hay una serie de cuestionamientos que ya son públicos y conocidos. Bueno, pero son naturales las investigaciones a un político. Lo que sí es bueno rescatar es que cuando se tratan de elecciones vecinales, la gente ya hizo una corriente. Hay que ver quién está más cerca de nosotros. Los partidos políticos, como bien lo has dicho, son de alcance nacional y no están generalmente en los distritos, en las provincias. Y se forman ahora los movimientos regionales, que se forman realmente tomando una bebida o almorzando, comiendo en algún restaurante. Se forman para las elecciones, luego se desaparecen, caen en la ilegitimidad, la gente lo revoca y finalmente el alcalde termina como termina, en revocatoria. Pero sí has puesto tú en la necesidad de que las mismas condiciones, las mismas obligaciones de los partidos políticos tienen que tener los movimientos regionales. No pueden formarse movimientos regionales para ganar una municipalidad que tenga 150 millones como San Marcos en Ancash y termina en lo que termina y después se acabó el problema. No, así no. Tienen los movimientos regionales que rendir cuentas, que tener la misma estructura, el mismo organigrama de funcionamiento de los partidos políticos y tratar de impedir, que no está mal, porque las instituciones políticas están bien, pero como instituciones, no como grupos para enfrentar una elección. Y ya que estamos hablando del tema electoral, escuchaba esta mañana en la radio a Juan Cheput y se quejaba amargamente de la indecisión dentro de Perú Posible, de no querer presentar candidato propio, de todavía estar deshojando margaritas en la posibilidad de ir en una alianza. Él es de la opinión
de que ya el partido está suficientemente maduro y recorrido como para ir solo y medirse con otros partidos con un candidato propio, y entiendo que él tiene aspiraciones de ser el candidato a la alcaldía de Lima. Así es. ¿Por qué no le dan el apoyo? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero, respecto a apoyo, quiero decirle al país que Juan es una persona muy querida y apreciada en el partido, y ahora como un precandidato dicho por él, porque oficialmente, recordemos que de este 3 de mayo al 20 o 22, me parece, es la época, la fecha para inscribirse como precandidato, y todavía no es precandidato. Sin embargo, es natural que esté haciendo una campaña a su favor como precandidato. Y respecto a eso, en su campaña que está haciendo, yo tengo que decir sencillamente, en mi condición de secretario nacional de descentralización, que no hay ninguna decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional. No hay tal afirmación de que ya cerramos por una alianza, por un candidato propio. Todas las alternativas están puestas sobre la mesa del Comité Ejecutivo Nacional. La Comisión Política va a dar su opinión, vamos a recoger los que digan las bases, porque hay que escuchar a las bases, justo lo que estamos hablando. Por eso se dañan los partidos, porque no escuchan las bases. Vamos a escuchar las bases, la Comisión Política tendrá una opinión, el Comité Ejecutivo Nacional dirá la última palabra, pero Juan, a ver, sigue vivito y coleando como precandidato. Así que no está descartado, puede ser él. Han aparecido otros candidatos. ¿Quiénes son? ¿Del mismo partido? ¿Quiénes también están en la lista de precandidatos? Voy a revelar porque tengo muchos correos puestos ahí. El señor Roberto Rojas, el doctor Roberto Rojas, que fue secretario nacional de Juventudes y miembro del presidente del CONAJU, está propuesto también. Apareció en los últimos días. Es un cuadro joven, tal vez la renovación que está buscando el partido puede ser bienvenido. Todos tienen la opción. Si me permite, antes de que continúe con la lista, porque me imagino que van a haber más, las palabras finales en el discurso de Carlos Ramos Heredia, fiscal de la Nación. Vamos a escuchar. 12:27, vamos a escuchar, parece que ya está en el tramo final de su discurso el fiscal de la Nación. Nos debemos a todo nivel nacional. Somos, y en mi caso lo digo, fiscal de campo y fiscal del pueblo. Para luchar contra la delincuencia que ataca diversos bienes jurídicos en el territorio nacional, para luchar contra nuevos delitos, es imprescindible e inaplazable que nuestra institución se desarrolle para enfrentarlos, y para ello debe estar dotada de capacidad de respuesta, aplicando la ley y profundizando una estructura eficaz que responda a la especialización. Es nuestra responsabilidad básica. El crimen ahora se realiza a velocidad cibernética y amenaza los logros de las personas, y para ello el Ministerio Público debe fortalecerse como instrumento poderoso para luchar contra las antiguas y nuevas modalidades delictivas. El Ministerio Público de hoy debe coadyuvar a preservar el crecimiento económico y la inclusión social en aplicación de la ley, de manera imparcial, con agilidad en la respuesta, con calidad profesional, con una unidad de actuación. El fortalecimiento del Ministerio Público es clave para hacer realidad el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sujetos a un mismo ordenamiento jurídico. Señoras y señores, como fiscal de la Nación, deseo agradecer profunda y sinceramente al señor Presidente de la República y al Presidente del Poder Judicial, así como a todos ustedes, por el privilegio que me han concedido al estar presentes en este acto. A mi familia, por darme su apoyo y su afecto en todos estos largos años continuos de trabajo en el Ministerio Público. A ellos les dedico los reconocimientos profesionales y les agradezco infinitamente su comprensión. A los hombres de prensa, mi agradecimiento por estar cubriendo este acto solemne, en este día tan especial para el Ministerio Público. Y a todos los presentes, mi agradecimiento por su presencia. Muchas gracias. Fueron las palabras del nuevo fiscal de la Nación, el doctor
Carlos Ramos Heredia, quien ha dicho que él será un fiscal de campo y un fiscal del pueblo. Además que también en su discurso ha dicho que se creará fiscalías en prevención del tránsito y seguridad vial ante los constantes accidentes de tránsito que estamos viviendo en los últimos meses. También ha dicho que su gestión se va a caracterizar por la rectitud y trabajo. Eso es lo que va a caracterizar su gestión, es lo que ha dicho este nuevo fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos Heredia. Muy bien, terminó entonces la ceremonia en la Fiscalía de la Nación. Ya juramentó y dio su discurso el flamante fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Y antes de continuar con la lista de precandidatos, quería hacer un comentario respecto a esta ceremonia. Encantado, sí. Y yo creo que es un mensaje de gran compromiso. El fiscal de campo y fiscal del pueblo. Fiscal del pueblo. Pero quiero hacerle recordar ahí al fiscal, sí, al flamante fiscal, algo que tiene que ser el verdadero reto y desafío. Cuando habló de la delincuencia, que es una tarea muy compleja, quiero hacerle recordar que hay una altísima cifra negra que no lo revela ante las estadísticas del Ministerio Público. Solo 12 de 100 afectados por la delincuencia denuncian los delitos. No confían en la policía. Exactamente, menos en los jueces. No confían, y ese es el reto, recuperar la confianza. Y de los 12 que denuncian, solo 4 se sienten satisfechos. Esa es la triste estadística. ¿Y por qué no confían? Porque no da respuesta a la fiscalía. Si no, mira lo que pasó en Ancash. El actual fiscal de la Nación destituyó a los magistrados que por formalidades en el debido proceso, los separó del cargo y estaban investigando el tema del señor Álvarez. Ese es el gran problema, Pamela. ¿Cómo se recupera la confianza, la confianza en los fiscales que los acusan de que nunca denuncian o que hacen arreglos y que no atienden, y que hasta en el caso de Ancash, como lo has mencionado, pero cuando atienden terminan denunciados? Así es. Entonces, ese es el otro reto grande y que lo pone en una situación complicada a los políticos, incluido el Congreso, claro, incluido el Poder Judicial en general. Bien, entonces para redondear el tema, Juan Cheput está dentro de la lista de precandidatos. Sí. Hasta el 22 de mayo hay plazo para hacer las evaluaciones dentro del partido y se decidirá si es él el candidato a la alcaldía de Lima. O puede ser otro, o puede ser que se haga una alianza. José León, como secretario de descentralización, va a acatar disciplinadamente lo que digan las bases y la mayoría del partido. Ahora, ir en una alianza, ¿no creen que Perú posible? O todo lo que ha pasado con Alejandro Toledo y la ausencia de su líder, que no vive acá, que vive en los Estados Unidos, debilita al partido. Bueno, mire, las alianzas no son las mejores para candidatear o jugar una lid política que va a haber ahora a fin de año. Voy a adelantar algo de mi opinión. A mí me gustaría que fuera el candidato propio el que nos representara. Pero no necesariamente Juan Cheput. El que diga las bases, el que diga la democracia del partido. No puedo decirlo yo, sería demasiado riesgoso que yo esté adelantando una opinión cuando voy a tener que dar un voto. Entonces, esperemos lo que digan las bases, esperemos lo que evalúe la comisión política, las recomendaciones que haga y finalmente lo que tome como decisión el comité ejecutivo. Muy bien, pasando a otros temas, Daniela Bogotás insiste en el tema de la acusación constitucional por el tema del fallo del Tribunal Constitucional. Luego de haber visto la forma en que han resuelto el asunto, me parece que seguimos teniendo más de lo mismo, sí, porque igualmente siguen disponiendo, no han corregido, siguen disponiendo que Mateo Castañeda y el señor Inostroza sean considerados, en el futuro se les creen plazas para fiscales supremos. Sí. Digamos, es más de lo mismo. Sí, yo creo que la solución definitiva está en la voluntad del Pleno el 21 de este mes, que ya tenemos 9 candidatos y que podríamos de una vez por todas terminar con este problema que viene de 6 años atrás. No es aceptable que el Congreso haya dejado este quehacer que es prioritario tanto tiempo y que termine confrontando a instituciones como el TC y el CNM que finalmente ha generado el conflicto. Yo de aquí quiero aprovechar para invocar a los líderes de los partidos políticos para que asuman el compromiso que el 21 de este mes, que es día jueves, se comprometan a que asistan el pleno al pleno, el pleno de las bancadas, para que podamos tener los 87 votos y podamos elegir
no solamente a 3 o 4, como escucho, se desliza esa posibilidad cuando tenemos 9, Pamela. Claro. Si se ha puesto 3 más, es para hacer que falle 3 veces la elección y se elija finalmente a los 6 miembros del TC. Porque aparentemente la intención es hacer que 2 o 3 que están en el Tribunal Constitucional permanezcan. Sería otro fracaso, porque te lo aseguro. Mientras más chiquito sea lo que falta elegir, más difícil se hace escogerlos. Porque no hay consenso por uno solo. Puede haber por 2, por 3, por 6 mejor. Pero si caemos en ese juego de que 4 o que 5, inclusive los 6, solo el presidente actual, que tiene, me parece, hasta el 2015, sería difícil elegirlo unitariamente. Habría que buscar una fórmula en la nueva presentación de una ley para que ojalá se pudiera elegir todos juntos. Entonces no le resta razón a Daniela Bogotá de insistir en esta denuncia. Sí, pero por supuesto, Daniela Bogotá está en lo correcto. No se ha resuelto el problema de fondo, se sigue interfiriendo. ¿Qué es eso de nombrar una persona que no ha sido elegido o no ha sido designado, elegido por la vía convencional y legal? Entonces está mal esto, ¿no? Exacto. Ayer, cambiando de tema, salió una nueva denuncia. Dacia Escalante, jefa de la ONAGI, ya renunció, pero sin embargo renunció diciendo: no quiero hacerle daño a la gestión del presidente Ollanta Humala, sin admitir todas las denuncias que están probadas y comprobadas. Lo de ayer ya es una burla a la gente pobre en el país. Recibir un aguaflera y decirle que es una cocina y no tiene instalación eléctrica en su casa, la verdad es que es una vergüenza. Y que la señora Dacia Escalante diga: no, si nosotros hacemos trabajo social, todo está bien, no ha admitido ninguna responsabilidad. Esta señora, es una opinión personal, debería comparecer en un juzgado. O sea, ¿qué vamos a hacer? Además, el señor Albán ya se presentó en la interpelación, ¿lo ha dejado satisfecho sus respuestas en el extremo de Dacia Escalante? A ver, aquí hay que aclarar que sigue. Ya no está más Dacia Escalante, claro, pero no ha terminado el proceso de investigación. No. Recién se está iniciando. Claro. Y ahora estas nuevas revelaciones aportan a la investigación. Lo que yo creo es que nos deja una lección, un precedente esto que ha pasado. Las autoridades políticas, Pamela, y el país tienen que entender que en los últimos años ya no han contribuido de manera significativa a lo que podría ser un apoyo a la representación. Recuerden ustedes que una de las funciones principales era la de representar a la figura del presidente de la República. Y ahí mi cuestionamiento, porque yo que recorro y vengo del interior del país, mira, para ponerle un nombre, hay impresentables de gobernadores y de tenientes gobernadores. Debería desaparecer. Que son esos políticos que están confrontados con las autoridades elegidas, los alcaldes en los distritos, en las provincias. Porque los utilizan políticamente, lo hemos visto. Y ahora se acaba con esta revelación de demostrar que eso es política, eso es brazo, eso es uso político. Por lo tanto, soy de la opinión, no es todavía la corporativa de mi bancada, estas autoridades deben desaparecer. O sea, ahí coinciden con el APRA. Tiene que desaparecer la figura del gobernador. No se trata de cambiarle el nombre, porque es más, sería igual lo mismo. Es una coincidencia del APRA con nosotros, porque ahora que te digo esto, estén en los medios locales, de muchos medios locales, que lo habíamos venido sosteniendo hace tiempo. Desaparecer a esta figura de brazos políticos, que ahí están las revelaciones, ahí están las verdades, para eso sirve. Y eso es mal uso. Eso es dañar la velocidad con la que deben estar gestionando los alcaldes, que son autoridades elegidas. Esta mañana recordaba lo que pareciera es un modelo hasta copiado de Caracas. En Caracas hay 2 alcaldes. Uno que es alcalde gobernador elegido por el gobierno chavista y otro que es elegido por la propia población. Pero están en un pleito terrible. Claro. Pero el que tiene el apoyo del gobierno tiene un edificio de 8 pisos mejor que el que tiene el elegido. Ahora, entonces, no ahí se van a enfrentar. O sea, ¿hay alguna posibilidad? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que, a nivel legal, para que desaparezcan esta figura del gobernador y del teniente gobernador? Tiene que verse en el Congreso. El Congreso tiene que debatir un proyecto de ley. Y ahí Perú posible se va a enfrentar a su aliado, que es Gana Perú al interior del Congreso. Bueno, eso de aliado es un cliché, pero en el fondo no. La semana pasada demostramos que no éramos aliados cuando querían poner una ley para elegir los presidentes, los jurados especiales ahora para noviembre, a los jubilados.
un ratito. Eso no le parece a Perú posible y marcamos nuestra diferencia, nuestra distancia. Entonces no es que seamos aliados. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Alguna bancada tiene que presentar la moción para hacer la modificación? Me parece que ya hay un par de bancadas. Ya hay un par de bancadas y tiene que entrar a debate. Y que debería entrar seguramente a gobiernos regionales y a Constitución y aprobar eso, ¿no? Finalmente, en la comisión de la que usted es vicepresidente, está por emitirse el informe sobre el caso del premier, a René Cornejo, y el caso de Helios, y también se está viendo el caso del señor Mayorga. ¿Satisfecho con las explicaciones que han sido las mismas desde hace 2 semanas del señor Mayorga? En el caso del señor Mayorga necesitamos mayor información. Estuve en la sesión, había cosas medias que hay que en detalle, en fino, estudiarlas. Y sobre todo hay un antecedente que él, siendo asesor de esas empresas, ahora estando en el otro lado, en el lado del gobierno, ahora cómo su corazón lo desprende de ese sentimiento que tenía defendiendo a capa y espada a las empresas. Es complicado. Ahí yo creo que hay una cosa delicada. El caso del señor Cornejo, para mí está claro, todavía no es de la bancada, vuelvo a decir. Todo sucedió antes de julio del 2011, entonces no habría ningún conflicto de intereses. Está bien que haya venido. Y las visitas posteriores de todos los miembros, de casi todos los miembros del directorio de la empresa Helios al despacho del ministro. Él lo explicó que muchas de las visitas correspondían a gestiones porque ellos son constructores, son proveedores de otras instituciones. Entonces, yo creo que a mí me visitan, a los congresistas, a todos nos visitan, pero no tendría por qué ser necesariamente una visita para mal. Podría ser una visita de coordinación. El asunto es que nosotros hasta hoy no hemos encontrado evidencias de que el premier haya cometido un conflicto de intereses. ¿Cuándo saldrá el informe? Yo creo que en una semana. Pero respecto a eso, el informe, yo no sé si está bien, y por eso he planteado que dejemos todo en la actuación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ya se presentó, el mismo día que se presentó el ministro en la comisión de fiscalización, se presentó otra denuncia en acusaciones constitucionales. Entonces, de repente los fallos o los dictámenes son contrarios, sería mejor que pase todo a una sola, que es la más drástica, en este caso, la de subcomisión de acusaciones constitucionales. El informe de fiscalización, en vez de hacerse público, debería pasar primero a la subcomisión de acusaciones. Para sacar un solo dictamen. Para que sea un solo dictamen. Para que sea dictamen del Congreso. ¿Se ha discutido eso al interior de la comisión? Yo se lo planteé al señor Ceballos. Y bueno, seguramente estaré evaluando, ¿no? Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Pamela. Muy amable. Nos vamos a una pausa en Más que Noticias y ya regresamos. Recurrentes es la el que está